Inicialmente, permítanme felicitarlos por el interés en este espacio de formación que va a coadyuvar ciertamente a la preparación de la militancia de Primero la Gente con miras a una futura gestión municipal. Y felicitar naturalmente también la iniciativa que ha tenido el Comité de Lima Provincias en promover este curso a partir de los cuadros con experiencia que tiene el partido y que pueden ciertamente aportar mucho en pensar los territorios del Perú, pensar una gestión municipal alineada con lo que primero la gente promueve como partido político, ¿no? Creo que la experiencia de este curso nos va a servir ciertamente desde la Secretaría Nacional de Formación para tener un piloto que nos permita luego poder replicarlo en otras realidades nacionales y sacar lecciones ciertamente que nos permitan tener un curso modelo para tener a nivel nacional desde la Secretaría Nacional de Formación. De manera que extraordinaria la iniciativa que han tomado en desde ya ir pensando en Lima Provincias la apuesta por la gestión municipal. Y una gestión municipal de primero la gente ciertamente debería, a partir de las reflexiones que vamos a tener en cada semana, debería poder llevarnos a pensar un modelo de gestión municipal eh, desde el partido, ¿no? Ciertamente cada territorio tiene sus particularidades, una municipalidad distrital no tiene los mismos retos necesariamente que una provincial o que un gobierno regional, pero creo que hay principios transversales que podemos ir sacando como lecciones de lo que sería una propuesta de gestión municipal de primero la gente, ¿no? Eh, y en ese sentido los invitaría ciertamente a tener siempre presentes el ideario del partido, ¿no? Hay principios en el ideario de Primero la Gente que deberían llevarnos a pensar, bueno, este postulado abstracto, este principio general, ¿cómo conversa con la gestión municipal en un territorio determinado, ¿no? Ciertamente, una de las primeras cosas que podríamos sacar como anticipo de esa interacción entre principios generales y gestión municipal es algunos enfoques que a continuación seguramente Marco va a empezar a esbozar en su presentación inicial de hoy, como el enfoque de la participación ciudadana, por ejemplo, ¿no? Eh, la gestión municipal, en primero la gente, valora con seguridad el enfoque participativo, valora la necesidad de que la municipalidad, en el nivel que le toque, distrital, provincial, tenga la posibilidad de interactuar con los vecinos, las vecinas del territorio, recoger esta participación, promover los espacios que la ley ofrece, como el presupuesto participativo, el plan de desarrollo concertado. Son espacios que por lo general en las municipalidades, no en todas ciertamente, pero o no se aprovechan o se utilizan simplemente para cumplir con la ley. Hay que hacer un presupuesto participativo y bueno, se realiza y no se aprovechan esos espacios para movilizar a la ciudadanía en torno a lo que los vecinos y las vecinas tienen como aspiraciones, ¿no? Una gestión de primero la gente, entonces creo que necesariamente debería tener en su centro el enfoque de la participación ciudadana, entre otros aspectos, el enfoque ambiental, de desarrollo sostenible, de ciudades sostenibles. Ciertamente, si lo vemos en el ideario, hay también una apuesta fundamental que recoge la necesidad de pensar el desarrollo sostenible no solo como política pública a nivel nacional, sino también en la gestión municipal en cada uno de nuestras comunidades, ¿no? El enfoque de género, también necesita tener eh, un reconocimiento y una aplicación en cada uno de nuestros territorios, pensar la diversidad de cada una de nuestras comunidades, pensar en la valoración del espacio público. Hoy en día, desde la experiencia de Lima Metropolitana, por ejemplo, donde la mayoría de alcaldes ha provenido de Renovación Popular, tenemos alcaldes que tienen una relación hostil con el espacio público, donde en lugar de promover el encuentro de los vecinos y vecinas para la cohesión social, para el desarrollo de sus intereses de actividades culturales y deportivas, tienen una mirada más bien punitiva del espacio público que es absolutamente contraria
a cómo nosotros concebimos el espacio público a partir de los principios de primero la gente, ¿no? Entonces hay una serie de enfoques que necesariamente son indispensables tener independientemente de en qué zona del país nos ubiquemos, donde se priorice la planificación. No queremos llegar a los gobiernos locales y provinciales donde nos toque tener una gestión municipal en los procesos del 2026 sin tener la preparación debida, ¿no? Necesitamos tener un enfoque de planificación, de prevención, para poder afrontar los retos que en cada una de nuestras comunidades debemos afrontar. De manera que con ese espíritu y valorando nuevamente esta oportunidad de tener de formarnos en primero la gente en cuestiones fundamentales de la gestión municipal, les reitero la bienvenida a todas y todos ustedes y espero que esta sea una experiencia que podamos replicar en varias ocasiones en el año que tenemos por delante, antes de que tengamos que enfrentar los procesos electorales, eh, donde esperamos también tener una participación victoriosa para el bienestar y el buen destino de nuestras comunidades a nivel nacional. Bienvenidos al curso y éxitos en la sesión de hoy y en las próximas semanas. A ver, ante todo, buenos días, bienvenidos a todos los amigos, simpatizantes, interesados en formarse a partir del curso que se está dando como Partido Primero de la Gente. Seguramente muchos todavía no militan, algunos van a militar, espero, dentro de poco, y otros quizás siempre se mantendrán como amigos o interesados. Nosotros desde la Secretaría regional de Lima Provincia, queremos apoyar en la formación de los políticos. Bueno, les mencionaba que ahora nos toca el tema de ciudad y sociología urbana, un tema que es sin duda teórico, pero importante para que los futuros regidores y alcaldes puedan entender lo multifacético y lo complejo que es conducir una ciudad. Esta capacitación es una capacitación que, si bien tiene temas académicos, lo que tiene también es un enfoque político. En esta oportunidad vamos a tocar lo de ciudad y sociología urbana, pero posteriormente va a ser el tema de fiscalización la próxima semana. Posteriormente va a ser la ley orgánica de municipalidades y así sucesivamente los temas de seguridad ciudadana, gestión del transporte, gestión de los residuos sólidos, gestión de desarrollo social y planificación urbana sostenible. Para cada uno de esos temas tenemos especialistas que han venido trabajando en distintas municipalidades o en la gestión del Ejecutivo que van a brindarnos sus conocimientos. Empecemos con este tema. Eh, Hay que explicar primero qué son las ciudades o qué es la ciudad, ¿no? Y la ciudad es un ambiente urbano que, como les mencionaba, es complejo y multifacético, donde se concentra gran cantidad de personas, ¿no? Tenemos ciudades en el norte chico, por ejemplo, que alcanzan ya a más de 100.000 habitantes, ¿no? 80.000, 70.000. Y a nivel nacional hay ciudades mucho más grandes como la de Chiclayo, la de Lima, que alcanza los 11 millones de personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, conducir las ciudades requiere de tener un enfoque con el cual entender que muchos de los fenómenos son consecuencia de actividades económicas, sociales, culturales y políticas, ¿no? Aparte, la ciudad, si bien es un espacio físico donde la gente interactúa, también es también al interior de ella se realizan, o bueno, se generan identidades a partir de las religiones, de los credos, de los oficios, del grado de instrucción, de ideologías o de las mismas clases sociales, ¿no? Entonces, es un interactuar entre grupos sociales. La siguiente diapositiva. En lo que respecta a lo físico, una ciudad consta de edificios, calles, parques, infraestructura de transporte, servicios públicos, ¿no? Todo eso tenemos que entenderlo y nos vamos a ir adentrando en estas 8 sesiones para tratar de gestionarlas. Todos estos espacios físicos hacen que la vida de las personas
sea una vida comunitaria. Pero aparte de eso, la ciudad es un organismo vivo que donde se manifiestan algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo las tensiones, los conflictos y las desigualdades. No todo es homogéneo en una ciudad, no todos los grupos sociales viven de la misma manera y generalmente con el crecimiento y con la evolución de las ciudades, los nuevos grupos humanos comienzan a vivir en ellas, a desarrollarse en ellas y comienzan también a generar pedidos y por lo tanto también tensiones. La siguiente diapositiva. Asimismo, si bien en las ciudades existen conflictos y tensiones, también las ciudades son centros de innovación y de cambio, donde se desarrollan nuevas ideas, estilos de vida y movimientos culturales, ¿no? Todos hemos visto, por ejemplo, en las ciudades como colectivos, en especialmente juveniles, o por otro lado, las mismas migraciones van generando nuevas formas de vida, nuevos entendimientos de la ciudad y de la cultura, y esto va haciendo una multidiversidad de entendimientos sobre la misma ciudad. Pero también, cuando surgen estos fenómenos, también se constata la desigualdad, la segregación, por ejemplo, que a veces sucede, ¿no? Donde hay espacios urbanos que al final terminan siendo casi como guetos para determinados grupos sociales. Y también cada vez que va creciendo la población y va evolucionando la historia de cada una de las ciudades, también va habiendo una tendencia hacia el aumento de la contaminación debido a que cada persona también realiza, bueno, la acumulación de desperdicios o en todo caso impacta en los ambientes urbanos. La siguiente diapositiva. ¿Por qué tenemos que los posibles candidatos, los políticos, los regidores y en especial los funcionarios públicos tener conocimientos teóricos de la ciudad? Bueno, aquí he puesto algunas de de las motivaciones por el cual uno tiene que siempre estudiar la ciudad y no simplemente participar en política con buenas voluntades, ¿no? Uno de eso es, por ejemplo, tomar decisiones informadas, ¿no? No podemos gestionar un gobierno local solamente con intuiciones o solamente con a veces las especialidades que hemos tenido como ingenieros, como abogados, como médicos, sino tenemos que estudiar sobre la ciudad y sobre los gobiernos locales. También para comprender la complejidad de la convivencia en la ciudad. Las relaciones humanas no es un tema de dígitos, no es un tema de encuestas de opinión, no son temas administrativos o simplemente temas legales, sino sobre todo son entendimientos de acciones sociales, pensamientos sociales y cómo estos actúan dentro de un espacio físico. También para tener un compromiso con la planificación urbana efectiva. No podemos, como ha venido la mayoría de ciudades durante las últimas décadas, dejar que las ciudades se desborden y que crezcan espontáneamente, sino que tenemos que tener un compromiso con la planificación efectiva. Asimismo, la diversidad de actores que están dentro de la ciudad nos empujan a que tenemos que gestionar de mejor manera estos comportamientos. También para dar respuesta a los desafíos actuales. Las ciudades ahora están interconectadas y eso también genera algunas tendencias globales que ya lo vamos a estudiar más adelante. Asimismo, para mejorar la participación ciudadana, vivimos en una sociedad democrática y que aspira cada vez a ser más democrática y por eso necesitamos que la gente participe de la gestión de las ciudades. Y por supuesto, para innovar en políticas públicas. Las políticas públicas que se vienen realizando tienen que ser siempre mejoradas y el tener conocimiento sobre la ciudad nos permite hacer que estas políticas públicas sean innovadoras. La siguiente diapositiva. Entonces, cuando hablamos de sociología urbana, estamos hablando de una subdisciplina de la sociología que se va a enfocar en la vida social en contextos urbanos. Creo que con lo mencionado anteriormente ya se va entendiendo hacia dónde va la clase de hoy. La siguiente diapositiva. Para dar más o menos un marco sobre el tema, la sociología urbana surgió
tanto en Europa como en Estados Unidos, después en el siglo XIX, después de lo que va a ser la revolución industrial, justo para entender cómo estas ciudades habían ido creciendo y transformándose y generando nuevos grupos sociales y por lo tanto también problemas, ¿no? ¿Para qué tener una mirada sociológica de la ciudad, ¿no? Tener una mirada sociológica de la ciudad nos va a permitir comprender que lo que sucede en la sociedad, que estos factores sociales, económicos, culturales y políticos vienen y suceden porque existe una estructura social, porque existen entidades colectivas y porque hay una interacción entre los seres humanos dentro de lo que es la ciudad, este espacio urbano en el cual convivimos. Entonces, la mirada sociológica nos va a permitir saber que a veces los fenómenos que nosotros, por ejemplo, vemos, como el desorden, como el comercio ambulatorio, como la misma inseguridad ciudadana, corresponde a factores que hay detrás y que no podemos vincular o sancionar o solamente reprimir, sino que hacer políticas públicas preventivas. Algunos temas que vamos a tocar ahorita durante esta sesión es, por ejemplo, la migración, la estratificación social, la segregación, las culturas urbanas que se presentan, la planificación, entre otras conductas y desafíos contemporáneos que se presenten en las sociedades modernas. Los estudios sobre la ciudad no son actuales, ya esto viene desde las mismas sociedades antiguas, las civilizaciones antiguas como Roma, Grecia, ya se preocupaban por el espacio, ya se preocupaban por determinar zonas, tanto para el tema religioso, tanto para el tema de residencias, para el tema ceremonial, para los espacios de poder, ¿no? Entonces hay que siempre entender que la ciudad que nosotros vamos a gestionar tiene detrás mucho tiempo en el cual se ha venido gestionando de distintas formas y muchas de ellas muy bien pensadas. Avanzamos con la siguiente diapositiva. Entrado en el siglo XX, la primera mitad del siglo XX, va a ser la Escuela de Chicago, debido a los cambios que como ciudad también habían afrontado Chicago y los norteamericanos, el que va a ser la pionera para comenzar a tocar temas actuales y modernos sobre las ciudades, ¿no? Y uno de esos puntos, por ejemplo, va a ser el tema ecológico, otro va a ser sobre las interacciones sociales en contextos urbanos, ¿no? Con el tiempo esto se va a ir diversificando y ya no solamente va a ser la sociología la que lo toque, sino se van a incorporar otras disciplinas como la geografía, la antropología y va a surgir posteriormente lo que llamamos planificación urbana. La siguiente diapositiva. Esta escuela de Chicago, entre sus teorías más desarrolladas, menciona que la ciudad es como un ecosistema social, ¿no? Mucho de lo biológico impacta dentro de los estudios de la ciudad y van a mencionar que así como existen factores físicos, existen factores sociales, ¿no? Y eso es lo que va dando forma a una vida urbana. Ellos van a estudiar, por ejemplo, temas de expansión urbana. Chicago era muy pequeño y rápidamente, posterior a la Primera Guerra Mundial, va a tener un crecimiento expansivo impresionante y eso va a convocar a los académicos a que tengan que estudiar la ciudad para ordenarla de mejor manera. Asimismo, la sucesión de áreas que eran, por ejemplo, espacios rurales, se van a convertir en espacios urbanos y todo esto va a necesitar de reflexión académica para ir dándole forma, así como también el estudio de la migración permite estudios de las nuevas formaciones de comunidades, ¿no? Entonces, esta es una gran escuela que va a dar tendencia a los estudios urbanos, en el cual, como les mencionaba, intentan relacionar que la ciudad es como un organismo biológico que tiene cambios y que tiene adaptaciones. La siguiente diapositiva. Otra de las teorías que también necesitamos entender para poder examinar las ciudades es la teoría del conflicto urbano, ¿no? En las ciudades existen desigualdades estructurales
y estas ciudades también a veces son espacios de poder, de luchas de poder, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en Brasil cómo hay las zonas marginales de donde, por ejemplo, las favelas tienen determinados grupos que atentan contra las zonas urbanas más desarrolladas. En el Perú también a veces sucede lo mismo, y eso, quien tiene que gestionar una ciudad tiene que entenderlo, ¿no? Porque a veces las políticas públicas pueden perpetuar esas desigualdades o en todo caso se pueden mitigar. Entonces las políticas públicas intervienen en estas luchas de poder y intentan igualar la cancha para que se reduzcan las inseguridades y las desigualdades. Ya llegados al siglo XX, las nuevas teorías y los nuevos enfoques van a hablar más bien sobre el urbanismo modernista, sobre los diseños de urbanos participativos y sobre la planificación urbana. Esto de planificación urbana más toca el tema de destinar espacios para vivienda, destinar espacios para transporte, zonificar cada uno de ellos y plantear el desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Es que se prevea los recursos para las próximas generaciones. La siguiente diapositiva. Ya entrado el siglo XXI, hay nuevas tendencias sobre las ciudades, ¿no? El hecho de que ya vivamos en un mundo globalizado, por ejemplo, genera la gentrificación. ¿Qué quiere decir eso? Más adelante vamos a tocarlo con mejor desarrollo, pero es, por ejemplo, que espacios que históricamente eran marginales, ahora con mucha inversión y con transformaciones, generan nuevos espacios urbanos de desarrollo económico. Sin embargo, la gente que vivía ahí termina siendo marginada, expulsada, removida, ¿no? Entonces, otro de los temas vuelve a ser el tema de la sostenibilidad. En el siglo XXI, casi todo eso es ya algo de una tendencia muy interiorizada en los gestores sociales, porque ahora se habla, inclusive mediante directivas, mediante leyes, el proceso de hacer los planes de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces la sostenibilidad ya es una tendencia que hay que considerarla siempre en las decisiones políticas que tengamos. Y lo de la tecnología también, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo esto de las ciudades smart que están interconectadas con la tecnología, ya es una tendencia que se está dando y que es en el país también, ya hay casos en el cual se están vinculando, ¿no? La siguiente diapositiva. Uno de los temas que, siendo clásico, es algo elemental que hay que entender, es que hay un orden urbano que ha ido evolucionando y eso se llama la estratificación social y la segregación. Es decir, quienes tienen más dinero, más poder, han tenido en la evolución de la ciudad, han logrado desarrollar de mejor manera espacios urbanos, mientras los otros que seguramente a veces con procesos de migración han recién llegado o porque son grupos marginales históricamente que no han podido acceder a políticas públicas para mejorar la situación de sus zonas, ¿no? Algunas zonas son visibles, por ejemplo, en Lima, donde hay mayor arbolización, donde hay mayor interconectividad, donde hay mayor seguridad, donde hay mejor recolección de los residuos sólidos, es decir, mayor limpieza, donde los mercados están de manera más ordenadas, mientras que hay espacios en el cual todavía eso es una tarea pendiente. Bueno, en la estratificación social también, por ejemplo, vemos cómo grupos dentro de la sociedad suelen estar divididos a veces por clases sociales, por razas o lugares de procedencia. En Trujillo, por ejemplo, hay una comunidad de contumacinos que superan la cantidad de pobladores que hay en Contumazá, ¿no? En Barranca, en Guaral, en Huacho se están viendo, por ejemplo, espacios en el cual están migrantes venezolanos ya han logrado establecerse en determinados barrios, ¿no? Entonces, eso es lo que nos referimos cuando hablamos de estratificación social, ¿no? Del orden jerárquico y cómo están distribuidos los grupos dentro del espacio urbano. La siguiente diapositiva.
Para conocer una ciudad y cómo ha evolucionado, tenemos que entender bien cómo ha sido la evolución de los barrios, ¿no? Los barrios, por supuesto, que son zonas dinámicas, donde al interior hay comercios, hay espacios de recreación, hay familias inclusive tradicionales en cada una de las ciudades, y esto ha sido la evolución y la ampliación de las ciudades, ¿no? Es resultado de migraciones, del mismo desarrollo económico, a veces de planificación, cuando se crean urbanizaciones que eh, son ya planificadas a veces por los sectores privados o mayoritariamente por los sectores privados, en el cual los terrenos que antes eran zonas rurales o que simplemente estaban como baldíos, son destinados para el tema urbano, ¿no? Para que la construcción de viviendas. Entonces, hay que entender los barrios no solamente con sus aspectos geográficos, sino sobre todo como expresiones de identidades culturales, de redes sociales y de modos específicos de vida. La siguiente diapositiva. Ya en una sociedad moderna tenemos que entender que no todos son originarios de la ciudad. Generalmente las ciudades de la costa a nivel nacional se han ido formando con procesos de migración interna y ahora último con migración internacional, ¿no? Y por lo tanto, también hay un elemento étnico en Arequipa, mucha gente de Puno ha llegado y se realizan actividades culturales de Puno. Lo que tengo entendido, el año pasado en Barranca, por ejemplo, se realizó la fiesta de la Candelaria, cuando no se pudo hacer en Puno, es decir, que había presencia de distintos grupos que no habían sido originarios de la misma Barranca, ¿no? Sino que habían ido con procesos de migración y así en todas las ciudades existe. Por lo tanto, hay que tener un enfoque multicultural. No hay que imponer algunas cosas solo porque son tradiciones de la ciudad en la cual nosotros vamos a gobernar, ¿no? Entonces, no podemos gobernar solo para los que nacidos en la ciudad, sino para todos los grupos, aunque estos hay veces vengan de este, lugares más alejados, ¿no? Y aunque sus formas culturales no las comprendamos, ¿no? ¿Por qué deben haber espacios públicos en una ciudad? ¿Por qué no solamente hay industria por un lado y por qué hay solamente viviendas? Los espacios públicos son espacios en el cual se cohesiona la población, en el cual la gente sale y puede expresarse culturalmente, puede recrearse, puede reducir tensiones y al fin y al cabo genera sus propias identidades y le dan una identidad a la ciudad. Por eso es que los espacios públicos siempre deben ser fomentados y en esos espacios públicos siempre deberían haber actividades culturales, sociales, intelectuales, deportivas, para que la sociedad tenga una vida más allá del trabajo y más allá solo del quehacer cotidiano dentro de la vida privada de cada uno de los pobladores. La siguiente diapositiva. Ya habíamos visto esto hace un momento, la gentrificación, le explicaba que las sociedades se van transformando y a veces es bueno eso, que algunas inversiones lleguen a la ciudad, se generen espacios como centros comerciales gigantescos o como en todo caso zonas de residenciales con departamentos, con edificios. Sin embargo, como gestores públicos también tenemos que entender que donde esos espacios se están inaugurando, se están creando, se están transformando, ha habido poblaciones históricamente que han habitado ahí y no podemos dejarlas al margen, no podemos expulsarlos, no podemos removerlos, si no es a partir de una planificación ordenada en el cual todos ganen, ¿no? Entonces eso hay que entender lo que se va a dar, que se está dando, que es un tema mundial, que inclusive no solamente es por la gran inversión, a veces como en el caso de México, Nueva York, este fenómeno de los Airbnb hacen de que la gente antes que alquilaba por meses o por años algunos espacios urbanos de residencia, terminen ahora por el fenómeno del turismo global, entendiendo que le sale más rentable alquilar por días a determinadas turistas o determinadas familias que vienen a pasar un momento a la ciudad y terminan
votando o expulsando a estudiantes o en todo caso sectores humildes que antes habitaban ahí, que terminan saliendo a los márgenes de la ciudad. Es un fenómeno que se va a ir viendo y que tenemos que entenderlo. Las ciudades son procesos de movilización. La gente que vamos a dirigir, que vamos a conducir, tiene el derecho constitucional de expresar su malestar, su descontento y de defender sus derechos, ¿no? El caso específico de hace algunos días, por ejemplo, es el tema de que un ciclista, promotor cultural, antropólogo, ha sido atropellado y la persona se ha dado a la fuga prácticamente. Y seguramente eso generará o pudo haber generado una acción colectiva de los ciclistas, como muestro en la foto que ya había pasado antes en Lima, en el cual se movilicen y comiencen a defender sus derechos. Puede ser con el tema del ciclismo, como puede ser de cualquier otro tipo de tema, cultural o animalista o inclusive hasta político. Entonces tenemos que entender como funcionarios públicos, como dirigentes políticos, como autoridades, que estos procesos se van a dar, que están las personas ejerciendo sus derechos y que lo que tenemos que hacer es más bien tener mecanismos para bajar esas tensiones. Eso no solamente se da en el Perú, por ejemplo, hay ejemplos como el Ocupa Wall Street, cuando fue la gran crisis del centro económico de Nueva York, o también los chalecos amarillos en Francia, donde fue un levantamiento radical de los servidores públicos, y, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando hubo el asesinato de una persona afrodescendiente en el cual se levantaron todos los movimientos que luchan contra el racismo y se expresaron en esas tres casos, se movilizaron más de un mes y tomaron las calles, ¿no? Entonces, no tendríamos como autoridad una urgencia por reprimir eso, sino más bien entendiendo que son ciudadanos que se expresan en los espacios públicos, más bien manejar la situación o resolver estos conflictos y estas tensiones de la manera más democrática y más ordenada, porque al final son quienes habitan y a quienes representamos. La economía política, que a veces estudiamos en las universidades, también se traslada en el orden urbano. Y es ahí esas categorías las que nos permiten entender cómo las transformaciones de la ciudad pueden generar desigualdad y también pueden generar nuevas estructuras de poder, ¿no? Eh, en el caso específico, en algunos lados, como en el caso de Máncora, Máncora dejó de ser una playa para bañistas hermosa para convertirse en la playa de los grandes resorts, hoteles, donde ya no solamente participan los residentes de Máncora, sino más bien turistas de todo el mundo, ¿no? Entonces, esos cambios y esas transformaciones generan también nuevos grupos o grupos de poder, ¿no? Y en todas partes, ¿no? Ahora que se avecina la incursión de Chancay, del megapuerto de Chancay, por ejemplo, vamos a ver quizás a ciudadanos chinos que comiencen a requerir residencias, espacios de recreación o espacios de diversión y por lo tanto nuevos grupos de poder que se van a generar esos negocios y eso lo hay que entenderlo a partir de una economía política urbana. Los mercados urbanos, ¿no? Los mercados urbanos vemos que son espacios físicos en el cual la gente compra y vende cosas, pero entendiéndolo con un enfoque ya de sociología urbana, lo que vemos ahí es que se negocian también oportunidades, ¿no? Para desarrollar, para salir de la pobreza, para mejorar las condiciones económicas y también introducir nuevos recursos, ¿no? Y a la vez eso que genera el intercambio también genera desigualdades, ¿no? Poco a poco se van abriendo nuevas oportunidades y sectores emergentes terminan diferenciándose de los mismos clientes que concurren a sus puestos, a sus negocios, a sus centros de comercio. Algo que ya es tendencia, no solamente en el Perú, pero especialmente nosotros que vamos a tentar ocupar cargos de autoridades políticas dentro de nuestras ciudades, es el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no?
y esta inseguridad, con sus altos dos índices de criminalidad, más allá del hecho de el robo, el asalto, el quitar los bienes a una persona, afecta también la calidad de vida, porque genera zozobra, genera estrés, ahora que hay las extorsiones y el sicariato, y eso a la vez impide el desarrollo mismo de la ciudad, ¿no? Porque la gente que quiere invertir, que quiere emprender, se ve limitada por esa inseguridad, por ese miedo, por el miedo de perder la vida simplemente por querer desarrollarse económicamente. Por lo tanto, la respuesta a eso son políticas de seguridad ciudadana, ¿no? En esas políticas de seguridad ciudadana lo que tenemos que es, desde el Estado, organizar, desde, digamos, los funcionarios públicos, poder organizar, articular a las fuerzas del orden y a la ciudadanía para poder luchar contra la delincuencia, ¿no? Preventivamente y reactivamente. Preventivamente, tratando de planificar actividades antes de que se cometan los robos, como por ejemplo sitios donde hay alto riesgo o alta amenaza, poder habilitarlos de mejor manera y hacia lo reactivo es que rápidamente se pueda capturar a quienes generen este tipo de delincuencia, este tipo de daños, este tipo de zozobra a la ciudadanía. Entonces, de todas maneras, como autoridades, el tema de seguridad ciudadana tiene que ser un enfoque que tenemos que tener en la cabeza en todas las actividades que realicemos, ¿no? Si vamos a realizar un evento deportivo, un evento cultural, si vamos a ir a hacer una campaña, tenemos que tener en la cabeza que hay una tendencia de seguridad ciudadana y que por lo tanto también tenemos que ver el tema de la seguridad como componente de cada una de nuestras actividades. Avanzamos. Los espacios urbanos, ¿no? Los espacios urbanos, que es un tema que ocupa lo que son los barrios, los espacios públicos y que demuestran cómo ha habido una evolución en las ciudades, ¿no? Las ciudades que más desarrollo van teniendo generan más espacios públicos, más espacios verdes, planifican de manera ordenada. Esa es la tendencia, ¿no? La tendencia de permitir que haya más áreas verdes, haya más parques y que estos a la vez también tengan, o sean promovidos desde las municipalidades para que se hagan actividades ahí, ¿no? Es bastante sorprendente como en Lima y algunas ciudades los parques tienen rejas y no se le permite el ingreso a la gente, ¿no? Bajo el pretexto de que se pueden romper algunas bancas, de que ahí pueden haber algunos espacios en el cual se ensucie o, o distintos motivos, ¿no? Cuando lo propio o lo apropiado sería que los espacios públicos estén abiertos y que se permita más bien que sean utilizados por los distintos grupos sociales. Otro de los temas que a veces también hay que tener preocupación, pero verlo también que se van a dar cada vez con más frecuencia, es el tema de privatización de espacios públicos. A veces estas grandes inversiones que llegan logran ser adquiridas al costado de parques, de espacios que no han tenido ningún tipo de intervención todavía municipal, pero que han sido destinados para espacios públicos y terminan ellos generando algún tipo de infraestructura, pero a la vez también controlando ese espacio público como parte de sus espacios privados, ¿no? Y eso denota ya intereses comerciales privados y comienzan a controlar ciertas partes del territorio urbano, ¿no? Entonces, eso hay que saber administrarlo bien, sabiendo que a veces las municipalidades tienen pocos recursos para poder intervenir en algunos espacios públicos, pero a la vez también no permitir que sea el privado el que al final termine controlando esos espacios. Otros de los fenómenos de el desarrollo y de la expansión de las ciudades es que se comienza a ingresar en espacios que anteriormente eran espacios ecológicos y se genera deforestación, el paisaje es intervenido. Esta fotografía, por ejemplo, es una fotografía de Amancaes en el RIMAC, en el cual algo que había sido un espacio silvestre, ¿no?
ecológico termina siendo vulnerado por la ampliación, la extensión y expansión urbana, ¿no? Entonces también hay que tener con este enfoque de planificación urbana sostenible, de no acabarnos con los recursos de las próximas generaciones, actuaciones inmediatas cuando suceden eso. Cada vez que se intensifica la urbanización, debido a que no está planificado, la contaminación llega al costado, ¿no? Vemos cómo se va creando un nuevo barrio, la gente va comenzando a construir espacios que antes no eran espacios urbanos y se van generando montículos de basura. Con los meses y con los años, esos terminan siendo en grandes focos de contaminación, contaminando agua, aire, suelo, y es un fenómeno que se da en la mayoría de ciudades, en los cinturones marginales se van dando, ¿no? Los recursos de las municipalidades siempre van a ser escasos a comparación de la población que tienen y por eso mismo el recojo de los residuos, y va a haber una clase sobre eso, a veces tiene que ser optimizado y pensado de la mejor manera para poder atacar eso, ¿no? Y la falta de una cultura ecológica en la población, en la gente, preocupada más por salvar el día a día, termina generando esos montículos, ¿no? Uno de los datos es que cada persona, cada ser humano en el país produce 1 kilo de basura. Entonces, sí existe una ciudad que tiene 100.000 habitantes, estamos hablando de 100 toneladas de basura diarias, ¿no? Entonces, si uno calcula cuánto es lo que recoge un camioncito de esos compactadoras que uno ve cómo recogen la basura, solamente a veces recoge 10 o 12 toneladas, entonces requiere de muchas vueltas para poder abastecer en el tema de la ciudad, ¿no? Entonces, es ya todo un tema aparte que lo vamos a tocar también en la clase 6, si no recuerdo bien. La siguiente diapositiva. ¿Cuándo podemos decir que una ciudad es saludable? Cuando hay el acceso a servicios de salud, cuando la calidad de vida es buena y existe un bienestar urbano, es decir, seguridad, espacios de áreas verdes, oportunidades eh, para laborar. Ahí es más o menos cuando estamos hablando de una ciudad saludable, ¿no? Ordenada, limpia. Eso también hay que tenerlo como perspectiva y usarlo en el lenguaje cada vez que nosotros vamos a asumir como gobierno, ¿no? O sea, lo que queremos es hacer de cada una de las ciudades ciudades saludables, ¿no? Lo que hablábamos era de la planificación urbana sostenible y la resiliencia climática. Hay un fenómeno que es el cambio climático, que es el calentamiento global, y por lo tanto son las ciudades y las ciudades que tienen mayor concentración de población las que generan distintos tipos de eh, insumos, residuos que ay ayudan y generan este cambio climático, ¿no? Entonces, por eso es que ahora se piensa en que todas las ciudades deberían tener espacios verdes que puedan mitigar ese aumento de la temperatura y que administrar de manera correcta sirvan como pulmones para que podamos tener una mejor calidad de aire, un mejor ambiente y reducir esta, estas consecuencias del cambio climático. Esto también lo vamos a tocar en el último tema, en el tema 8, todo sobre una planificación urbana, inclusive con modelos para hacer un plan urbano sostenible. Como ustedes saben, el feminismo no solamente es una posición política, sino también un desarrollo teórico en las ciencias sociales. Y así que no puede estar al margen de la cuestión urbana. Y ese enfoque nos menciona que, por ejemplo, a la hora de decidir políticas públicas tenemos que tener una perspectiva de género, es decir, para que las mujeres participen también en la planificación y en la gestión de la ciudad y que sus demandas sean incorporadas, ¿no? Para hacer una ciudad equitativa, inclusiva y justa. Y quienes mejor que las mujeres son las que puedan hablar sobre las propias amenazas que ellas tienen sobre los espacios inseguros de una ciudad o espacios en el cual, o políticas para luchar contra el acoso callejero
contra la violencia de género y el machismo, ¿no? Eh, la pregunta sería, en todo caso, con esta diapositiva es, ¿por qué hacer espacios culturales o eventos culturales o actividades culturales? ¿Por qué la municipalidad se tiene que encargar de eso? Y la respuesta es que eso genera cohesión social. Las actividades públicas sobre la cultura, sobre el deporte, nos permiten hacer que la ciudad no sea solamente una asociación de personas diversas, sino que haya un espíritu colectivo, que haya una identidad como ciudad. A veces se hacen campeonatos deportivos que hacen que los barrios compitan, pero al final todos cierran en conjunto por ese campeonato o por el desfile o por algún evento cultural como un corso, como el Carnaval de Cajamarca, como la Candelaria en Puno o como la Semana Santa en Barranca, ¿no? Entonces, hay actividades culturales que sí tiene que ser un punto de encuentro y como sociedad no solamente preocuparnos por lo físico, sino también por estas actividades. Algo que ya debe estar en tendencia y los nuevos políticos y los nuevos funcionarios públicos, quienes quieran ser autoridades, tienen que tener en la cabeza, ¿no? Es que hay una revolución de la inteligencia artificial y que las ciudades van a terminar siendo ciudades interconectadas, ¿no? Eh, ya hay avances con lo que son las cámaras, ya hay avances para el pago de tributos, para la fiscalización en algunas ciudades, y todo va a terminar siendo, como justo da la fotografía, tener la ciudad prácticamente desde tu celular. Entonces, hay inclusive experiencias en el cual a los animales, a las mascotas, se le pone un microchip para saber su identidad y es una tendencia global la que se va a ir dando. De hecho, que eso también genera nuevos problemas, pero hay que entender que vamos a ir integrando a toda la sociedad a esto de las aplicaciones y las nuevas tecnologías. La siguiente diapositiva, por favor. Justo sobre las amenazas, y faltan ahí políticas públicas seguramente con las cuales hay que desarrollar más, pero sin duda también hay que tenerlo en mente, ¿no? Que son, por ejemplo, el tema de los desafíos en términos de privacidad, en términos de seguridad cibernética, y por lo tanto se requiere que a la hora que se apliquen estas políticas tecnológicas, también no se pierdan las libertades, ¿no? Y por lo tanto los habitantes tengan que participar de un nuevo tipo de gobernanza, que por ejemplo es que, y que se interactúa a veces de manera espontánea, por ejemplo, cuando las municipalidades presentan distintas publicaciones en sus redes sociales y la gente opina si realmente fue así como sucedieron esas actividades o hay críticas, ¿no? Y no podemos estar censurando, sino más bien hacer partícipe de que la sociedad participe en las redes sociales, aunque sea para criticarnos, para poder ir mejorando y ajustando las políticas públicas en las cuales estamos dirigiendo. La siguiente diapositiva. La conectividad global. Como sabemos, a veces tanto para bien como a veces de maneras alertantes, algunas noticias que aparecen en el mundo terminan influenciando a las demás ciudades, ¿no? El caso de la pandemia o el COVID, por ejemplo, es un hecho de que ya vivimos en una sociedad conectada, que a partir de que las personas viajan de un lado hacia otro, ese virus que en otros tiempos pudo haberse demorado muchísimo en llegar acá, rápidamente llegó al país y todos sabemos las consecuencias que hemos tenido. Así sucesivamente, no solamente pasa con las bacterias o virus en el tema de salud, sino con las noticias, con, con desinformación, por ejemplo, con noticias que pueden generar más bien zozobra, y asimismo es una de las consecuencias de la transformación digital que afronta el mundo en el que vivimos. Ahora más, vuelvo a mencionar que se viene lo del gran puerto de Chancay, que las ciudades del norte chico, pero en sí todo el país va a estar conectado a esto que es la ruta de la seda, donde existen más de 50 países con las cuales vamos a comerciar, ¿no? Entonces,
la interconectividad global ya no es que esté a la vuelta de la esquina, sino que ya la estamos viviendo. Otro fenómeno que acontece en las ciudades es, y ya va por la segunda década en algunas ciudades, es el hecho de los centros comerciales. Y los centros comerciales, si bien son una inversión privada, gigantesca, a veces extranjera, también sirven de espacios eh, en el cual se encuentra la población y terminan generando entretenimiento o algún tipo de interactividad, ¿no? Más allá del tema económico, también el tema social. Por lo tanto, como gestores públicos, como autoridades, tenemos que entender un centro comercial de esa manera, no simplemente con el hecho de que hay que fiscalizar y hay que sacar los impuestos a una gran empresa, sino que esos espacios terminan siendo o reemplazan a veces a los espacios públicos. Y por lo tanto hay que garantizar de manera articulada con la empresa privada la seguridad o el abastecimiento de algún tipo de servicios, como por ejemplo el hecho de la recolección de basura en esos espacios, que de todas maneras nadie dice que no hay que fiscalizar ni no hay que recoger los impuestos de ahí, pero sí hay que entender que es un fenómeno nuevo que están incursionando en las ciudades y por lo tanto también articulan a la ciudadanía y a veces a mucha población, ¿no? Hay centros comerciales gigantescos en algunas ciudades, como la de Trujillo, por ejemplo, donde pueden albergar en algún momento del día a 4.000 o 5.000 personas. Entonces, eso, si no lo entendemos como funcionarios públicos y solo lo dejamos a la gestión privada, en algún momento puede suceder un hecho fortuito, como un terremoto, como algo, y como no hemos gestionado bien, eso puede traer consecuencias desagradables o inclusive lamentables. Algo como tendencia es que ya a veces hay ciudades que se vuelven más importantes que los mismos países, ¿no? Nueva York, Tokio, Londres, son ciudades globales que ejercen una gran influencia a nivel mundial y que también habría que observarlas para ver los modelos que tienen, a veces en la gestión de transporte, en la gestión de seguridad, en la gestión de conectividad, para agregarla a nuestra gestión pública, adecuándola y entendiendo nuestras propias realidades. Si bien hemos hablado o hemos dado algunos ejemplos de ciudades como Cajamarca, Arequipa, Puno, o las ciudades como Barranca, en el norte chico, hay otro tipo de ciudades que ya son megaciudades como la que tenemos en el país, como Lima, ¿no? Donde hay más de 10 millones de habitantes y donde ya su funcionamiento es más complejo, la diversidad y densidad es exponencial y los desafíos, por lo tanto, para los dirigentes políticos son más grandes, ¿no? Inclusive el actual alcalde y venía de una experiencia exitosa en el mundo empresarial, todavía sigue teniendo pendientes muchas de sus promesas de campaña, ¿no? Y anteriormente, eh, el alcalde que vino de Miraflores de una buena gestión terminó también defraudando a muchos en la gestión municipal. Y en sí, la dirección de una megaciudad es más complicada y a veces limita el no tener un buen equipo para lograr hacer que se mejoren los problemas de estas megaciudades. La siguiente diapositiva. En el mundo también están habiendo esto que son las diásporas. Nosotros podemos decir que un tema que eh, más o menos podemos decir con la migración venezolana es algo que al final también ha impactado en las ciudades, en especial las ciudades de la costa, donde si bien han traído flujos de información, prácticas culturales y seguramente del país se han llevado remesas hacia Venezuela, pero ya han logrado transformar la realidad peruana, ¿no? No podemos decir que hoy día somos los mismos de hace unos años, sino es que ya ha habido este fenómeno y por lo tanto también a la hora de gestión pública no podemos decir como que estamos gestionando la ciudad sin el fenómeno
de la migración venezolana, ¿no? Sino también hay que considerarlos dentro de las políticas públicas. Algo presente también, y siempre que se haga una actividad, que se haga en especial los proyectos, y en especial los proyectos de infraestructura o de remodelación, hay que pensar en los desastres naturales. Estos desastres naturales ya al final terminan limitando inclusive recursos que uno se proyecta para el año. El año pasado el YACU intervino los primeros meses del año y la mayoría de alcaldes que estuvieron planificando algún tipo de obra, remodelación, tuvieron que utilizar esos recursos para poder actuar en la emergencia, ¿no? Entonces, no como autoridades, como entes políticos, debemos entender que los desastres naturales van a llegar, en especial en la costa, bueno, en todo el país se terminan dando, y tenemos que tener siempre presupuestos de emergencia y gente capacitada para poder planificar ahí donde ha habido un desastre natural, va a volver a pasar, ¿no? Entonces hay que tener la planificación y la prevención del caso. La siguiente diapositiva. Sí, y en esa misma línea, la respuesta eficaz y rápida ante estos riesgos es la planificación, la gestión de riesgos y el personal capacitado para poder hacerlo, ¿no? Y también los recursos, que en este caso las maquinarias adecuadas, que hay que siempre estar viendo su mantenimiento, porque no es algo que nos avisen los desastres naturales, siempre hay que tener las herramientas adecuadas para afrontarlos, ¿no? Y la resiliencia urbana va en la misma línea, ¿no? Puede llegar un gran desastre, pero nosotros como autoridades tenemos que entender que todas las ciudades sobreviven a estos grandes desastres y generalmente con la capacidad de sus propios ciudadanos, ¿no? Ponernos al hombro los retos, organizar a la población y juntos vamos a sobrevivir a cualquier desastre que se avecine. Avancemos. Ya para finalizar, este tema introductorio, ha sido un tema introductorio, básico, muy elemental, pero que es sin duda fundamental para que los próximos candidatos a alcaldes, regidores o que hay algunas personas que quieran ser funcionarios públicos tengan esta mirada sociológica de la ciudad. Todos estos conocimientos nos permiten actuar preventivamente y a la vez también estar alertas a lo que pasa en las ciudades, ¿no? Siempre promoviendo que los espacios urbanos sean justos, participativos, habitables, que la sociedad sea democrática y que vayamos mejorando la vida y la calidad de todos los seres humanos que habitan en estas ciudades. Sigamos solo para hacer referencia, ya finalizando, estas diapositivas se las vamos a alcanzar por el grupo de WhatsApp, así que todos los que todavía faltan integrarse, y ahí están la bibliografía de algunos importantes urbanistas o sociólogos que ven el tema de las ciudades o también politólogos, y es decir, varios especialistas. Ahí también, por ejemplo, damos estos dos autores de la Escuela de Chicago, tanto Robert Pack como Ernest Burgess, que ya habíamos mencionado arriba, y otros intelectuales más que pueden ustedes revisar. Todos estos documentos están en el Internet. Sigamos pasando porque más o menos he utilizado 10 autores para dar referencia a estos temas, como les dije de manera introductoria básica, que en alrededor de 1 hora y 10 minutos hemos podido darle una revisada y seguramente de aquí saldrán algunas preguntas, o bueno, es casi seguro que de aquí saldrán algunas preguntas para el examen final, para la certificación que todos obtendrán si sacan una nota probatoria. Cualquier pregunta, interrogante, estamos para desarrollarlo, en todo caso dejarlo por el chat si es que el tiempo apremia, y lo responderemos, iremos respondiéndole en el transcurso de todo el curso de estas 8 sesiones que sin duda van a ayudar a que se mejore la calidad de conocimientos que tienen todos los políticos y desde primero la gente, desde la Dirección Nacional, su Secretaría de Formación y la Secretaría General de la Región Lima Provincia, el Comité de Lima Provincia. Le agradecemos por participar de esta actividad. La próxima semana
viene el tema de fiscalización y la subsiguiente, la ley orgánica de municipalidades, donde va a estar el viceministro, el ex viceministro Raúl Molina, una de las personas que más sabe de la gestión pública, participando de este curso también. Así que esto es lo del tema de sociología urbana. Por hoy espero sus comentarios.